carta para mostrarles de que pues él tenía autoridad. Ya hemos explicado en los primeros capítulos cómo él presenta su defensa, cómo él muestra de que había sido elegido por Dios, de que Dios mismo lo había discipulado. Lo vimos en la primera carta, en la segunda hemos visto algunos detalles que complementan. Pero entonces esta carta obviamente decía, es la defensa de Pablo de su apostolado. A pesar de todo lo que hizo Pablo, a pesar de la forma en la cual lo utilizó, para los corintios no era evidente que Pablo tenía estas cualidades. Y yo creo que pensando, ¿no? Estamos desarrollando el mes de las misiones, pero decía, qué triste es cuando incluso gente, porque considera, duda de tu llamado, ya sea a las misiones, al pastorado, e incluso más allá, hermanos, los institutos explicados son una bendición, ¿sí? Son necesarios, los institutos entregan conocimiento. Quien hace pastor es la iglesia local. Yo he conocido gente que ama al Señor, que tiene muy buenos estudios, pero dicen allá, no les ven dedos para el piano, o sea, no digo que no, pero no hay evidencias de que realmente Dios lo está mostrando. Y se ven muchas cosas en el compromiso a la iglesia local, en la constancia a la iglesia local. Una persona, vamos a ver el domingo, les adelanto, cuando Dios llama a alguien, es evidente y es imposible negar que la persona está siendo llamado por Dios al ministerio. En cambio, cuando alguien se mete al ministerio y Dios no lo ha llamado, también va a ser evidente, va a decir, pues el hermano le gusta predicar. El predicar es lo más fácil, el predicar, pararse aquí, desarrollar un buen tema es lo más fácil. Desarrollar el liderazgo, y a veces es complicado porque recuerde que a alguien le gusta de una forma, a alguien le gusta de otra forma, uno dice que así, uno dice que asá, y tratar de armonizar todo es imposible, y a veces tienes que echarte el ministerio al hombro y decir, bueno, yo no dependo de lo que le pueda agradar a tal o cual persona, sino de qué es lo que Dios está poniendo en mí. Y no siempre se va a entender la forma en la cual Dios habla al líder. Y es de las cosas más difíciles porque ustedes tienen una visión, pero ustedes son miembros de la iglesia y el pastor tiene una visión diferente. El hecho que sea una visión diferente no quiere decir que sea antibíblica. Puede ser que ustedes tengan la noción antibíblica y el pastor tenga la noción bíblica, y a veces cuesta armonizar, y lo vamos a ver acá. Prueba de ello de que Pablo presenta un argumento, Pablo desea llevar a la iglesia por un lado y la iglesia quiere seguir un rumbo diferente. Y dentro del ministerio es imposible agradar a todos. Por eso Pablo escribe, mientras dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, porque no se va a poder. Alguien quiere que se haga aquí, que esto, lo otro, y uno escucha y dice, pero ¿por qué no me dejan liderar? ¿Por qué no dejan que yo ejerza liderazgo? ¿Por qué me tienen que imponer? Es que hasta es así, es que esto, el otro, y uno dice, pero, o sea, de verdad no puedo, o sea, el Señor no es suficiente en mi vida para guiar a una iglesia. Y Pablo lo va a expresar así. Pablo dice, Dios nos llamó a todos para guiar a la iglesia, o me llamó a mí. O Pablo dice, y ustedes por lo visto dudan que Dios me llamó a mí, por eso que me están diciendo cómo hacer la iglesia. Y son de las cosas más complicadas dentro del ministerio, cuando la iglesia no se deja guiar y quieren, nosotros vamos a este ritmo, te adaptas a este ritmo o abandona y buscamos otro. Y por eso que hay muchas luchas. Si uno no entiende, uno puede llegar a caer en el error de vernos rivales, y antes de ver no ha ocurrido, pero si hubiera esta rivalidad, yo prefiero dar un paso al costado y no estar en mal con el Señor. Decir, bueno, si no me van a dejar liderar aquí, si me van a estar imponiendo, pues entonces más fácil yo me retiro. El Señor me puede usar en otro lugar. Les puede traer a alguien que se adapte a la necesidad de la iglesia, y le pasó a Corinto. Por eso que, hermanos, parte de esto que vamos a ver es cómo Pablo presenta que Pablo, Silas, el propio Bernabé y Timoteo eran servidores de este nuevo pacto, y va a explicar por qué. Pero antes de eso vamos a entrar a la oración y que el Señor nos vaya mostrando lo que tenemos que ver el día de hoy. Querido Padre Santo, te damos muchas gracias por esta noche, Señor, en la cual nos permites estar aquí a un grupo de hijos tuyos para alabar, glorificar y exaltar tu nombre. Queremos pedirte, Señor, que seamos sensibles ante el mensaje y ante tu palabra y lo que deseas que aprendamos. No somos perfectos, no somos los mejores, pero sí estamos deseosos, Señor, que tú puedas hablar a nuestro corazón. Tú conoces cada necesidad, tú conoces las alegrías, así como las luchas de cada uno de los que estamos acá,
como también aquellos que van a ver la transmisión. Te pedimos, Señor, que por sobre todas las cosas tú seas exaltado, cantamos hace un momento, seas glorificado y por siempre y siempre. Te damos gracias y te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Corintios, ¿cómo tiene que empezar a hablar Pablo a una iglesia que era demasiado inmadura? Si es una palabra que podemos usar. Y en 2 Corintios capítulo 3 versículo 1 dice, hace una pregunta. Es obvio que es una pregunta retórica, no requiere una pregunta retórica, sino una pregunta confrontacional, si lo podemos llamar así. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, es decir, Pablo dice, ¿acaso es necesario que yo mismo me recomiende delante de ustedes? Es que yo les diga, estas son mis virtudes, mire, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros, es decir, se estaba gestando un problema en Corinto donde para poderse avalar algo se necesitaban cartas de aprobación. Es decir, viene de la iglesia fulana, viene de aquí, viene de allá. Entonces Pablo les dice de una forma irónica o histriónica, dice, es necesario que yo tenga que presentarles mi currículum, puesto que yo fui el pionero de este lugar. Es necesario que yo deba de traer una carta de recomendación para que ustedes me crean. Mire versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Una de las cosas tristes dentro del ministerio de Pablo es obviamente que ellos dudaban de su propia vida. Y dice Pablo, entonces necesitan que alguien avale que yo soy apóstol. Se necesita que alguien confirme que de verdad yo soy un creyente. Y los corintios pensaban así. Mire, 1 Corintios capítulo 16, versículo 3. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, habla de una ofrenda, por eso que presenta este argumento, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Para poder Pablo enviar esta ofrenda, para poder enviar, dice, bueno, para evitar probablemente alguna pérdida o alguna situación diferente, dice, se enviaba una carta o se enviaba un responsable como tal para que confirmara que esta ofrenda iba a llegar. Dice Pablo, ¿necesitan eso también de mí? En este caso, porque es un recurso material que era importante. Dice, pero en este caso es mi vida, es necesario. Mire, primero a los Corintios capítulo 16, versículo 10 y 11. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco. Miren, hasta el Timoteo la llevó. Hasta a él le cargaron esta mala actitud. Sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Cuando la iglesia era tan inmadura como esta iglesia no había entendido cuál era el propósito principal, a Pablo le hicieron la guerra. A Pablo le hicieron la viñor. Pablo, como instrumento del Señor, tenía que, dicen en Sudamérica, se tenía que tragar todo. Y es complicado porque dice, bueno, entonces, ¿para qué me quieren acá si me van a estar diciendo cómo hacer las cosas? ¿Por qué tengo que estar acá si me van a imponer cómo hacer las cosas? Y en este caso es una iglesia inmadura. Y por eso que Pablo se logra ver, decía que era una carta tan personal, y Pablo se siente incómodo. Dice, bueno, entonces hagan las cosas como ustedes quieran, porque ustedes no dejan trabajar. Mire Jeremías capítulo 31, versículo 33. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Desde Jeremías, desde que escribe esta carta, bueno, más bien este libro, el autor propio Jeremías, habla de que se iba a generar un nuevo pueblo, lo hemos visto antes. Habla de que se iba de uno que no era un pueblo, iba a ser ahora llamado un pueblo,
y de cómo iba a venir escribiendo y cómo Dios iba a actuar en este nuevo pacto. Y dice literalmente, pondré en sus corazones esta letra y esta letra que transforme. Mire Jeremías allí mismo, capítulo 32, versículo 28. Jeremías capítulo 32, versículo 28. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo, las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud, porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. De tal manera que para enojo mío y para ira mía, me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia. Y aquí vemos cómo manifiesta, no era correcto, pero regrese al texto que tenemos allá en 2 Corintios capítulo 3 y vamos a ver ahora el versículo 4. Mire cómo expresa esto el propio apóstol Pablo. No leí el 3, lo vuelvo a leer. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escrita no con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra sino en tablas de carne del corazón. Y entonces Pablo vino exponiendo lo siguiente, mire versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. ¿Cuál era la certeza de que Pablo había sido el instrumento de Dios? ¿Y cuál era la convicción que él tenía? Y Pablo dice, el propio Señor Jesucristo, el propio Dios mismo es el que ha puesto esto. Mire versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia o nuestra capacidad, ¿a quién reconoce Pablo? Y todos sabemos quién era Pablo. Dice, en cuanto a mí, adelantaba a los de mi generación. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a esto. Recuerde que Pablo mismo fue instruido por el propio Gamaliel. Y Pablo en 2 Corintios, presenta todo su testimonio, habla de todo lo que pasa y dice, nadie era mejor que yo. Nadie podía superarme. Y Pablo dice, no obstante acá, si puedo hacer algo, si tengo alguna cualidad, es porque Dios me la dio. Y ejemplo, ¿no? ¿Cuántas personas tienen un poco de conocimiento? ¿Cuántas personas adquieren un poquito de sabiduría y se cree, ya te hablan en griego, es que el hebreo, es que el griego, es que aquí, allá? Y yo les he dicho, ¿y tú entiendes griego? No, pero el griego dice esto. Bueno, yo no lo entiendo, yo hablo con trabajos de español, pero a veces hay tanta arrogancia, a veces hay tanta vanidad que dice, el saber tanto hebreo, el saber tanto griego, no tienes que impresionarnos ni decirnos que sabes esos idiomas. Mejor preocúpate de entender el texto y transmitirlo de una forma básica. Es bueno esos idiomas, son necesarios, pero no tienes que impresionar a nadie con eso. Es fácil y Pablo dice, si yo puedo dar testimonio de que valgo algo, es por la gracia de Cristo, no por mí. Pero hay un ego, hay una inmadurez, podríamos decirlo. No estoy en contra de aquellos hombres, y les he compartido. He conocido hombres, al menos en el instituto bíblico donde yo estudié, que eran expertos en los idiomas, y sé que cuando hablaban con cualquier hermano, nunca mencionaba nada de eso. Y decían, es que yo quiero que él tenga pasión por la Biblia. Le digo, hermano, ¿usted tiene la Biblia en español? Sí, léala y va a encontrar la solución. Dice, pero no necesito por qué impresionarlo, que la raíz del griego, aquí no, que él entienda el español, dice, es tan lindo y tan maravilloso que ya Dios dio todo el mensaje. Necesita leerlo el hermano, ponerse en comunión de Dios y va a entender lo mismo que yo entiendo en griego, él lo va a entender en español, porque así funciona Dios. El maestro más experimentado y el maestro más sabio se llama el Espíritu Santo y todo el creyente lo tiene. Por eso que Pablo entiende y Pablo no se jacta y no se cree el cuento. Pablo entiende, si tengo algo de competencia, si tengo algún provecho es por Dios, pero no por mí mismo. Mire versículo 6.
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y textos que saca la gente fuera de contexto cuando no quiere estudiar y son flojos. Es que la Biblia dice que el espíritu, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y llegan y hablan cada cosa acá y dice, claro, porque eso es flojera. El texto está hablando la ley, o la letra se refiere a la ley. La ley condena. Dice, pero el espíritu vivifica, ¿a quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. No está dando pauta para que seamos flojos. No está dando pauta para que yo diga, no, como yo ya vengo de un instituto, como yo ya conozco la Biblia, como entiendo todo, Señor, tú sabes que donde me pidan que abra la Biblia, de esto voy a predicar. Eso es arrogancia y eso es flojera. Y Dios no bendice eso, porque Dios es un Dios de orden. Todos los que hemos visto acá, que enseñan tanto a los niños, a los varones, a mujeres, todos, sabemos que la gente va a notar si el estudio que usted y yo tengamos, hubo una preparación o hubo una improvisación. A ellos no los podemos engañar. Y más vergonzoso es cuando el Señor te diga, ¿y por qué improvisaste? Señor, pero pues si ellos ni cuenta se dieron. Eso crees tú, todo ese mundo se dio cuenta que eres un holgazán. No preparas tu predicación. Y Pablo entendía perfectamente esto. Y Pablo dice, si tengo algún valor, si puedo hacer algo es por Cristo, no porque yo lo tenga. Mire Hechos capítulo 4, versículo 13. Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, es decir, sin conocimiento, y del común, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿De dónde vino esta capacidad? ¿De dónde vino esta autoridad? Del propio Espíritu Santo, del propio tiempo que invertían con Jesús y de la guía que habían aprendido de Jesús. ¿Y cuántas, hermanos? Una de las cosas que a mí más me ha impactado, cuando en algún momento yo viajé a la selva en Perú, en Iquitos, con la intención de ir a capacitar a los hermanos que estaban siendo pastores. Y llevabas tu material y que les voy a enseñar esta doctrina, esto y lo otro. Hermanos, tú salías más edificado de ver cómo lo vivían ellos de lo que tú podías enseñar. Y decía, ¿sabe qué? Mejor ustedes enséñenme a mí. Ustedes tienen más que ofrecerme que yo. Yo venía, y no que era vanagloria, porque sabíamos que íbamos a eso. Veníamos con la intención de ayudarles con nuevas herramientas. ¿Sabe qué? Vamos a seguir viniendo, pero ya no para enseñar, para aprender de ustedes. Y es donde cambia el modelo, porque uno entiende que es instrumento en las manos de Dios. Nadie tiene más privilegio, tenemos más responsabilidad. Pero el día de ser explicado, todos conocen los globos, ¿no? Los de helio. Dice, así como sube, algún día va a bajar y va a explotar. Entonces es preferible, Pablo dice, mantén el perfil bajo. Pablo era la persona más humilde, aunque él tenía demasiado conocimiento. Probablemente si Pablo estuviera en medio nuestro, tendría no sé cuántos doctorados. Pero si Pablo entrara aquí, nadie sabía que era Pablo. Es que soy Pablo, yo tengo que predicar. Es que yo conozco el hebreo, el griego, aquí, allá. Pablo probablemente se hubiera sentado y a lo mejor me hubiera dicho, te falta mucho, pero al menos lo estás haciendo. Pero hay personas que son arrogantes, hay personas, estamos en una generación de que lamentablemente ahora muchos o algunos dependen de lo que diga la inteligencia artificial o el Google. Se vea la Biblia no se equivoca. Pero mire Jeremías, leímos Jeremías 31, como tal, solamente voy a leer algunas cosas de textos que no leímos antes. Jeremías 31, versículo 31 al 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ese era el anhelo, dice, como Israel, como Judá, se han pervertido tanto, como ellos han cambiado tanto, ¿sabes qué voy a tener que hacer? Crear un nuevo pueblo, poner la ley, mi ley o mis palabras, no en tablas, sino en su corazón. De tal forma que nos está diciendo, mire,
La ley, ¿qué hace la ley? La ley condena. ¿Pero qué hace la gracia? La gracia salva. Mire, 2 Corintios capítulo 3, versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, obviamente entendemos que es la ley, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Pablo hace un contraste y dice, si antes, cuando la ley era buena, es santa, pura, perfecta, aún así mostraba que más que ser una ayuda, Dios dio 10 mandamientos, y dentro de la tradición judía o el Talmud, que se le llama un libro de tradiciones, miren, de 10 mandamientos que dio el Señor, ellos habían creado 613 ordenanzas. Y dice, pero Dios dio 10 cosas, ¿cómo es posible que de 10 cosas, 4 que tienen que ver directamente con Dios y 6 que tienen que ver con el hombre, ¿de dónde han sacado 603 ordenanzas? Ese es el corazón del hombre. Imponer cargas, imponer, y Dios dice es que entonces regresa a la ley. La ley te va a condenar. Por eso que vino Cristo para darte libertad, pero si quieres vivir con la ley, pues vive por la ley. Mire Éxodo, el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 34, versículo 29. Éxodo capítulo 34, versículo 29. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo en su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Es decir, ellos tenían tanto temor de ver su rostro que él tenía que cubrirse, y decía, bueno, ustedes saben, vengo del monte Sinaí, esto es lo que Dios desea. Recibe las tablas, sabemos el contexto. Una vez que él recibe las tablas, ¿qué es lo que primero que hace? Adorar o crear una imagen de figuras que ellos adoraban cuando se encontraban en Egipto. Y dice, venimos de ser libertados, venimos de pasar algo maravilloso, y ustedes lo primero que hacen es crear una imagen de una deidad egipcia, cuando el que nos rescató es el Señor. Y ese es el corazón del ser humano. El Señor hace algo práctico, el Señor crea cosas fáciles, y ¿quién la distorsiona? El ser humano. Escuchaba al predicador, al pastor Adrián Rogers, que se encuentra ya en la presencia del Señor, decía, el Señor nos pide alimentar a las ovejas. Es decir, el púlpito tiene que ser algo tan básico que todos lo entendamos. Dice, pero algunos, por vanagloria, o el Señor sabrá por qué, alimentan jirafas, y el griego, y aquí el arameo, y eso es un verbo aoristo, y acá, y empiezan, y la gente dice, pues quién sabe, pero que conoce, yo no le entendí nada, pero sabe lo que habla. Hermano, la Biblia es práctica. Cristo siempre fue de lo general a lo particular, porque Cristo quería que la gente entendiera, usaba ejemplos de la vida diaria. Y Pablo, si usted está siguiendo, aún en la misma carta a los romanos, que es una carta de demasiada doctrina, Pablo trató de hacerlo práctico, porque Pablo entendía que debía darse el mensaje de tal forma que todos lo entendieran. Una predicación, no estoy en contra, y hay predicadores que tienen demasiada elocuencia, tienen demasiado conocimiento, y claro, a ver, en buen sentido, no son para todos, porque a algunos cuesta. Aún los que entendemos un poquito de Biblia, lo que poquito hemos estudiado, a veces nos cuesta seguirlos. Y claro, hay algunos que cuesta un poco más. No obstante, siguen siendo instrumentos en las manos de Dios, y ellos lo entienden bien. Mire, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16.
Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Cuando Pablo presenta este argumento, Pablo desea algo. Mire el versículo 9, regresa a 2 Corintios, capítulo 3, versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, hablando de la ley, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Recuerde que a lo largo de la carta a los romanos es la palabra que más se repite. Y Pablo dice, mira, si la ley, a pesar que te generaba una condenación, fue para glorificar al propio Dios, cuánto más valioso es el ministerio de justificación que exalta por igual al propio Dios, porque todo va relacionado a Él. Pablo no cambia el mensaje, Pablo no desea que se confunda el mensaje. Pablo lo que desea es que la gente entienda el mensaje. Dice, no hay necesidad de vivir por la ley. No es que Cristo venga a eliminarla, no es que Cristo vino a destruirla, Cristo vino a cumplirla, y todo aquel que deposita su fe en Jesús pasa a ser un cumplidor de la ley. Dice, por eso es que es necesario que esto se desarrolle así. Regrese a 2 Corintios, capítulo 3, versículo 10. Si estaba allí, bueno, siga allí, no hay ningún problema. Y el versículo 10, Pablo lo expresa así. Porque aún lo que fue glorioso, mire, habla en tiempo pasado, lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, nuevamente hablando en pasado, y sabemos a qué se refiere a la ley, mucho más glorioso será lo que, ¿qué cosa? Lo que permanece, hablando de la gracia y hablando de la ley. Ahora sí. Si se da cuenta aquí, Pablo presenta el siguiente argumento. Cuando habla de esto que perece, se está refiriendo a la ley. Dice, en algún momento cumplió su función. En algún momento fue el medio que Dios usó. Pero ahora, si eso en el pasado tuvo gloria, si eso en el pasado repercutió y trajo bendición, ¿cuánto más esto que está permaneciendo? ¿Y a qué se refiere? A la gracia, a la justificación, dijo en el versículo anterior. Mire Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice el propio Señor Jesucristo, no penséis que he venido para abrogar o desechar la ley o los profetas. No he venido para desechar, sino ¿para qué? Para cumplir. Si había alguien que podía cumplir los requisitos tan perfectos de la ley, era el propio Señor. Si había alguien que podría cambiar de la ley a algo más práctico como es la gracia, era el propio Señor. Nadie podía satisfacer la ley. Dice Santiago, ¿no? Lo cito ahora así. Dice Santiago, si alguno cumpliere todo la ley, estoy parafraseando, pero fallar en algún punto, dice Santiago, se hace culpable de todos. Porque la ley, nuevamente, no tenía esta capacidad de acercarnos, no porque no tuviera en sí misma el poder, sino porque es santa y perfecta y el hombre no logra cumplir 10 cosas. Mire Gálatas capítulo 5, versículo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia. Y ahí Pablo les recomienda algo mejor. A lo largo de la carta a los Gálatas, Pablo condena a los Gálatas. Pablo expresa que cómo es posible que habiendo partido por la gracia, habiendo partido por la fe depositada en Cristo, ahora ellos, producto de los judaizantes,
producto de este grupo que quería que los creyentes guardaran la ley, cumplieran la ley y se comportaran como judíos, Pablo les dice es que no es necesario. Lo mismo pasa, ¿no? Cuando uno está leyendo el libro de los Hechos, llega un conflicto y en Hechos capítulo 15 se tiene que generar un concilio. Es decir, se reúnen judíos, se reúne Pablo y dice, ¿qué está pasando? Dice el concilio. Dice, bueno, que se están convirtiendo a Cristo. Dice, bueno, y el concilio tan majestuosamente o tan sabiamente, mejor dicho, dice solamente que vamos a enseñar, vamos a prohibir que los que no son judíos no hagan 4 cosas. Que no coman lo sacrificado a los ídolos, que no coman sangre, que no sean idólatras, dice, y también que nada que no ha sido desangrado lo coman, es decir, ni sangre, ni un animal que no ha sido desangrado. Dice, de lo demás, no les pongan cargas, no es necesario. Cristo vino a eliminar eso a través de la fe, pero se tuvo que generar un concilio, Hechos capítulo 15, para llegar, ¿qué hacemos con los que no practican estas cosas? Y les decía, muchas veces la iglesia puede cometer el error de más que ser un centro o un lugar de restauración, de glorificación, de exaltación a Cristo, se vuelve una carga tan imposible de llevar que dicen, no, ¿sabe qué? Son tantos los requisitos que hay en la iglesia, es tan difícil seguir a Cristo que a lo mejor, ¿sabes qué? Sí, a lo mejor ni creyente soy. Eso es lo peor que podemos hacer los que predicamos. Los que predicamos debemos hacer que esto se vuelva una necesidad y que esto que a veces es complicado pueda verse como algo fácil y que lo pueda usted entender. Esa es la labor del predicador. Mire, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Pedro lo escribe así. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, buscaron o indagaron o averiguaron acerca de esta salvación, escudriñando o rascando mucho, podríamos decirlo, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En pocas palabras, Pedro dice, todos aquellos que fueron antes de nosotros buscaron hasta donde más pudieron tan diligentemente para ver a qué se refería y cómo se iba a dar y en qué tiempo se iba a dar, porque ellos anhelaban descubrir quién era. Vamos a ver por qué no se les daba. ¿Por qué? Porque les había sido puesto un velo. Este velo impide que ellos vean, que escuchando literalmente no puedan percibir, porque es imposible hacerlo sin la obra del Espíritu Santo. Regrese a 2 Corintios capítulo 3 y vamos a ver el versículo 14. No leí el 12 y 13, lo leo solamente para que ustedes complementen lo que ya he explicado y puedan seguirme en lo que estoy hablando. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Versículo 14, ahora sí. Pero el entendimiento de ellos se embotó o se nubló, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo, ¿qué cosa? Por eso, hermanos, que hay, de hecho, yo sigo un ministerio que se llama One for Israel. Ya los que hablan inglés lo mencionarán mejor. Bueno, Uno para Israel, para los mortales que hablamos español, se llama Uno para Israel. ¿En qué consiste este ministerio? A través del antiguo pacto, a través de las fiestas, a través de la ley, en el caso del Antiguo Testamento, mostrar a Jesús. Es tan evidente y es tan maravilloso este ministerio que usted escucha el testimonio de un judío cuando ha entendido y cuando literalmente se le ha quitado este velo,
Y hermano, es impresionante la pasión. Y yo escuchaba en la mañana algo que tenía que ver con la Pascua. Y decía una mujer, tantos años estuve realizando la Pascua, tantos años lo estuve analizando, dice, y ahora que lo entiendo, tiene un significado diferente. Porque claro, cuando tienen este velo, imagínense para que lo podamos entender, que usted no pudiera entender el Nuevo Testamento, que usted no pudiera razonar lo que dice el Nuevo Testamento, pero por gracia divina, por la bendita misericordia de Dios, usted puede entender Juan 3:16 y dice, claro, es Jesús. Aquel que me han explicado, aquel que tanto me decían, aquel que yo no entendía, entonces Él es el Salvador, sí, pues creo en Él. Y entonces pasa de ser conocimiento a ser una realidad en su vida. Y eso es lo que ocurre con un judío. Mire versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando, mire, la gran promesa que existe, pero cuando se conviertan al Señor, mire, gloria a Dios por ello, ¿qué ocurre? El velo será quitado, o el velo se quitará. Por eso que, hermanos, en este tiempo, nosotros, y qué bueno que lo están haciendo, pero tendríamos que clamar por la salvación de los judíos. No estoy diciendo que nosotros nos tenemos que judaizar, porque el pacto o las promesas son diferentes para Israel y para nosotros. Para nosotros las promesas son espirituales. Para Israel las promesas son terrenales. Yo no puedo judaizarme, yo no puedo, porque entonces sería menospreciar a Cristo y regresar a la ley. Y Cristo vino a cumplir la ley. Y dice Cristo, ¿por qué regresas a algo que yo ya te vine a decir que no es necesario? Usted puede amar a la nación de Israel, usted debe de amar a la nación de Israel, usted debe de orar por la nación de Israel, pero usted no tiene que convertirse en judío, usted tiene que ser un buen creyente. No confundan, bueno, entonces regresamos a eso, no hay necesidad. Usted viva el cristianismo, glorifica a Dios y siga adelante en su vida cristiana. Mire, dice, este velo literalmente, como dice acá, genera esta incredulidad. Por eso que no todos los judíos son salvos, lo veíamos en la carta a los romanos. Por eso que aunque desciendan de Abraham, no son salvos. Y eso es triste, porque ellos pueden creer algo, ellos pueden sentir que tienen algo especial. Y en este momento, después de la muerte de Cristo, hasta el momento del arrebatamiento, hay un periodo en el cual Dios dice, todos son iguales. El único medio para ir al cielo es la fe puesta en Jesús, no hay otro medio. Mire Hebreos capítulo 3, versículo 8. Hebreos capítulo 3, versículo 8. No endurezcáis vuestro... No sabemos quién escribió la carta a los hebreos, pero sí sabemos el mensaje y los destinatarios. Entonces les dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis sus corazones como en la provocación. Versículo 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Claro, al descuidar ellos esta relación, al descuidar de ellos este compromiso, al descuidar ellos esto que Dios había establecido, ellos experimentaron la ira de Dios. Porque Dios daba el mensaje, ellos lo rechazaban. Esta mañana, dentro de mi lectura, tengo tiempo, me gusta leer, solo lo hago como ejemplo, pero leía Jueces y la frase, hicieron lo malo, leías a Saúl, leías a leías al otro y decías, pero ¿cómo pueden pervertirse tanto? Y más que pensar en los defectos, más que pensar en la actitud negativa de ellos, dije, ¿cuántas veces yo hago lo mismo? ¿Cuántas veces yo teniendo el panorama completo, cuántas veces no yo teniendo el plan completo, descuido mi relación con Dios? ¿Cuántas veces yo conociendo el principio y el fin de todo lo que Dios establece, caigo peor que ellos? Ellos pueden justificarse,
Y me podrían decir a mí, tú tienes el Nuevo Testamento y tienes todo completo. Yo tenía el Antiguo. Y claro, ese sería mi gran fatalidad. Pero no obstante digo, sí, pero el Antiguo Testamento entonces es un ejemplo de cómo puedo descuidar mi relación. Juan 1:14, ¿no? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Interesantemente, esta palabra habitó tiene la misma idea de lo que Dios mismo, o Jehová, hacía en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda que Jehová venía al tabernáculo y se establecía por un momento, o venía literalmente, no se establecía, perdón, y volvía a regresar? Sí, bueno, estaba maduro, espero que no sé que le van a encontrar esta palabra mal, pero es la correcta. Si pudiéramos leer Juan 1:14, la leeríamos en este contexto. Y aquel verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Entonces me da la idea más clara. Entonces de la misma manera que en el Antiguo Testamento Dios moraba en el tabernáculo, ahora Jesucristo mismo lo hace en la tierra, de la misma forma. Es la misma esencia. Ambas habitó entre nosotros y lo que hacía Dios es lo mismo. Yo dije como, qué interesante. Obviamente la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios, viene directo de Dios, y Dios cuando quiere confirmar un mensaje utiliza los idiomas o utiliza ejemplos para decir esto es así. Y yo a lo mejor me emociono muy fácil, pero yo lo encontré maravilloso y decir, bueno, entonces no ha cambiado. Claro, a lo mejor parece, es obvio. Bueno, para mí fue algo impresionante que aprendí el día de hoy, pero decía, ¿cómo entre el más mínimo detalle Dios tiene el control? Claro, Él es el dueño de la palabra. Él dejó su mensaje y a mí me toca transmitir su mensaje. No hablar de mi experiencia, no hablar de mis opiniones, ser fiel al texto. Mire Romanos capítulo 3, versículo 19. Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras, ya que por las obras de la ley, ¿qué cosa? Ningún ser humano será justificado delante de él. No hay poder humano, es imposible que el hombre pueda cumplir y pueda satisfacer la ira de Dios cumpliendo la ley. Dice Pablo, esto no es así, porque Cristo ya vino y cumplió un propósito. Y regresamos a los últimos textos que nos muestra acá, segunda a los Corintios, capítulo 3, y voy a leer del 16 hasta el 18, que serían los finales. Pero cuando se convierta en el Señor, el velo se quitará. Ya lo vimos. Mire versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Hablando propio Cristo, si lo quiere ver así, y el Espíritu Santo, entendiendo esta igualdad que existe. Y donde está el Espíritu del Señor, qué maravilloso es que dice. Dice, si eres libre en Cristo, si Cristo te ha rescatado, ¿por qué te quieres volver a esclavizar? Mire versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí usa Pablo un ejemplo y lo quiero corregir, porque probablemente lo entienda así. Para nosotros ahora, los espejos que todo mundo tiene en su casa, transmiten la imagen real de lo que está al frente. Pero si vamos más atrás, el espejo en esa época no transmitía la imagen nítida. ¿Alguno de ustedes se ha tratado de ver al espejo en el momento, después de bañarse? Se logra medio apreciar algo. Cuando algunos ocupan este texto para decir que literalmente lo vemos, y está hablando nuevamente del espejo en los tiempos antiguos que no tenían la misma calidad, si lo podemos ver como ahora. Pero por eso dice, no obstante, vemos como un espejo. Todos los que conocen gramática, no dudo que sean mucho mejores que yo, cualquiera puede ser mejor que yo, eso no lo dudo, pero la palabra como es un símil.
Si yo digo, yo soy tan alto como fulano, no estoy asegurando que soy alto, estoy haciendo una comparación. Por eso que aquí el detalle que predomina es este cómo, y le voy a dar énfasis. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando cara descubierta, similar, en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, similar o acto parecido por el Espíritu del Señor. Las palabras hacen impacto. Entonces, y lo mismo ocurre cuando usted lea que dice que la palabra es como un espejo, no está refiriéndose a la nitidez, sino está usando una comparación. Hermanos, cuando hemos sido rescatados, cuando Dios ha trabajado en nosotros, yo le animo, no viva por la ley, puesto que ya por su fe es usted un cumplidor de la ley. No viva y descuide la gracia, y que esta gracia, al descuidarla, se transforme en su desgracia. Estamos bajo un periodo tan maravilloso que Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué cambiar el mensaje? ¿Por qué cambiar la forma? ¿Por qué crear un nuevo método? No se trata de descubrir el hilo negro, se trata de seguir los principios que Dios ya estableció. Si usted quiere regresar a la ley, si usted quiere vivir por la ley, si usted quiere descuidar la gracia, usted puede hacer lo que quiera. Lo único que va a encontrar es condenación. Y si Cristo vino a liberar o a libertar, ¿por qué usted quiere regresar a la esclavitud? El mensaje para nosotros es, disfrute de Cristo, disfrute su libertad y podría decir, valore la gracia que ahora en la cual usted y yo estamos disfrutando. Vamos a terminar en oración. Querido Padre Santo, muchas gracias por este mensaje que nos desafía. Vemos cómo el Antiguo Testamento muchos anhelaban tener lo que nosotros tenemos. Muchos de ellos depositaron su fe en la ley como parte importante para poder agradarte a ti. Nosotros tenemos un camino diferente. No es que neguemos la ley, no es que aborrezcamos la ley, sino que por tu misericordia, al creer en ti, tú nos das la capacidad de ser cumplidores de la ley. No porque lo merezcamos, sino por fe. Tu palabra es muy clara, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Te ruego, Señor, que trabajes en cada corazón de los que están aquí presentes, como aquellos también que están escuchando la predicación. Yo no sé con qué estén luchando, yo no sé cuáles sean sus anhelos, yo no sé cuáles sean sus suspiros, pero tú sí sabes perfectamente todo. Aquel necesitado, dale fortaleza. Aquel afligido, dale confianza. Aquel maltratado, dale mucha ayuda y consolación. Y dependiendo de la necesidad que cada uno tengamos, obra en nosotros. Te necesitamos. Y cada día que tú seas nuestra razón de ser. Por Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.